estuvimos describiendo a los bacilos gram negativos. Recordemos entonces que hasta el momento vimos un grupo muy importante de bacilos gram negativos que se los caracteriza por ser los fermentadores de la glucosa. ¿Por qué es importante esta manifestación química o esta, digamos, modo de identificación química? Justamente porque le permite diferenciar a las enterobacterias de otros grandes grupos de bacilos gram negativos también, pero que tienen otras características, otras manifestaciones clínicas, otros factores de patogenicidad y otros grupos de riesgo. Entonces, la semana anterior habíamos visto a las enterobacterias como fermentadores y hoy nos vamos a referir a los bacilos gram negativos no fermentadores de la glucosa. Justamente sobre eso y algunos otros bacilos gram negativos más es que vamos a responder las preguntas que tenían ustedes pautadas en el foro para el intercambio de esta semana. A modo de generalidades, podemos decir que todos son bacilos gram negativos, ¿no? Todos son de estos, ay, un segundito, todos de estos son no fermentadores de glucosa de los que vamos a hablar ahora. Y vamos a ver que la gran mayoría de ellos son oxidasa positivo. Eso significa que presentan citocromo oxidasa y por lo tanto frente a la oxidasa van a dar una reacción de color violeta, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, hay una excepción que es el Acinetobacter baumannii que justamente se diferencia por la prueba de la oxidasa. Respecto a la fermentación de la glucosa, esta reacción química, ¿no?, que manifiestan estas bacterias in vivo se pueden manifestar in vitro utilizando un medio de cultivo conocido como TSI, que es el que en el caso de los bacilos gram negativos no fermentadores van a permanecer inalterados porque se mantienen con su color original. Entonces nosotros vemos acá, el que está en círculo sería un TSI para este tipo de microorganismos. Los otros corresponden entonces a otros microorganismos que son productores de sulfídrico o que solamente fermentan uno de los hidratos de carbono o como en el primer caso que es productor de gas, ¿sí? Bueno, en primera instancia teníamos una primera pregunta que nos dice cuáles son las infecciones causadas por Pseudomonas representante de los bacilos gram negativos no fermentadores y cuáles son los factores de riesgo que se encuentran involucrados. Para esto es importante que tengamos en cuenta los principales mecanismos de patogenicidad, además de aquellos que son estructurales, que nosotros ya sabemos para todo bacilo gram negativo, es decir, la presencia de los lipopolisacáridos, la delgada pared de peptidoglicanos con su espacio periplásmico y la membrana externa. Además de eso, podemos hablar de algunas estructuras anexas, como ser la presencia de los flagelos, que son penachos de flagelos que se encuentran en los extremos, la presencia de un factor muy importante de patogenicidad que lo comparten con los Staphylococcus epidermidis, que lo habíamos visto anteriormente, que es la presencia del slime o glicocálix. En este caso, la pseudomonas es capaz de formar verdaderas colonias debajo de ese glicocálix y además también le permite ser bastante resistente frente a los antibióticos. Tal es así que justamente la pseudomona presentan en numerosos mecanismos de resistencia, sobre todo la producción enzimática frente a antibióticos como por ejemplo los beta-lactámicos. Además, también la presencia de Seidicocálix le permite adherirse a dispositivos. Esos dispositivos por lo general se encuentran en ambientes hospitalarios. Entonces vamos a ver cómo, respondiendo a esta pregunta, el principal lugar en el cual se encuentra la pseudomona es en hospitales o en centros de salud. Dentro de ese centro de salud, a ver, ¿quién me puede comentar dónde podríamos encontrar nosotros a las pseudomonas dentro del hospital? En ambientes húmedos. En ambientes. ¿Cuál sería un ambiente húmedo que tendríamos que controlar en un hospital para evitar las infecciones intrahospitalarias por este Los microorganismo? lavabos, los baños.
Bien, muy bien, Respira- respiradores también. también. Claro, todos los aparatos de humidificación, como decían, ¿no? Los baños, los lavados, las jaboneras, las soluciones de limpieza que permanecen por mucho tiempo como estancadas, sin recambio, entonces también son un ambiente propicio para las pseudomonas, que por otro lado, al encontrarse frente a huéspedes susceptibles, que son los individuos hospitalizados, aprovechan, porque son oportunistas, aprovechan la presencia de dispositivos para generar infecciones como por ejemplo infecciones en heridas quirúrgicas, infecciones urinarias asociadas a catéteres, pues ya que aprovechan las sondas para poder de esa manera ingresar al huésped susceptible, sepsis asociadas a catéteres, ¿sí? Y además también recordemos que la pseudomona dentro de lo que son pacientes hospitalizados está muy asociada a las quemaduras, a las grandes extensiones en pacientes quemados, ¿sí? Y acá también tenemos otra pregunta en la que nos dice ¿a qué se debe el riesgo en pacientes con fibrosis quística? ¿Con qué estaría relacionado? Puede ser con la colonización. Ujú. ¿Y qué problema tiene el paciente que tiene fibrosis quística? ¿Puede eliminar correctamente el moco? No. Ujú. Entonces, por lo tanto, se hace muy dificultoso ese mecanismo de eliminación de bacterias que puede ser eh, pseudomonas, ¿sí? Bueno, por otro lado, también dentro de las preguntas que tenían, nos pedían en realidad que describamos a la Cinetobacter baumannii. En este caso, fíjense que hay algunas ligeras diferencias, pero igualmente nosotros los estudiamos con esta familia por ser no fermentador. Pero en realidad no tiene la morfología del bacilo gram negativo, sino que en realidad son diplococos gram negativos no fermentadores. Cuando hablamos de diplococos gram negativos, esto nos recuerda las neiserias, que son los otros diplococos gram negativos que estudiamos como importante, que vamos a estudiar, ¿sí? Que se está estudiando durante esta semana, en realidad creo que están en las clases asincrónicas, que son importantes, pero que en ese caso van a producir, ya sea en el caso del gonococo, enfermedades de transmisión sexual, o el meningococo que puede producir meningitis. Otra característica que lo diferencia de lo que son las pseudomonas es que, a diferencia de aquellas, estos son oxidasa negativos. Y para diferenciarlos de otro bacilo gram negativo no fermentador, que es la Stenotrophomonas, vamos a hacer la prueba de la hidrólisis de ADN, en este caso es negativa, y tampoco hidroliza la esculina. Otra característica importante de Acinetobacter baumannii es que es termotolerante y es capaz de desarrollarse incluso a temperaturas mayores a los 40 grados. Bueno, en cuanto a las infecciones que pueden producir, también están relacionadas con los ambientes hospitalarios y hablamos de neumonías y bacteriemias, meningitis e infecciones del tracto urinario, peritonitis e infecciones de la piel y los tejidos blandos. Hasta el momento nos bacterias que son no fermentadoras de la glucosa y nos referimos pura y exclusivamente al ambiente hospitalario. Sin embargo, como me había quedado colgado algo, les pregunto, ¿nosotros a Pseudomonas aeruginosa lo podemos encontrar fuera del ambiente hospitalario? A ver, Bárbara, Sí se lo puede encontrar. ¿dónde? Puede ser algún tipo de neumonía de la comunidad. Ujú, sí, también podría ser. ¿Y asociado a qué ambiente acuáticos está relacionada? Acuérdense que a la pseudomona le gusta mucho el agua, ¿no? La O humedad. a nadadores, por otitis externa serían nadadores. Muy bien, muy bien. La pseudomona está relacionada a lo que se conoce como otitis del nadador. Y también van a ver que la pseudomona muchas veces se la encuentra en los líquidos de lavado
de los lentes de contacto. Y puede producir, por supuesto, en el individuo que utiliza esos lentes de contacto una queratitis. Entonces, vamos a ver cómo cuando veamos parasitología hay un parásito unicelular dentro de lo que son los protozoarios, que son las acantamoebas, que también producen queratitis asociado a lo que es el líquido lavado de lente de contacto, y en ese caso vamos a necesitar hacer un diagnóstico diferencial con Pseudomonas, porque por supuesto el tratamiento es diferente, ¿no? En ambos casos. Así que tomen nota de eso, porque después les voy a volver a preguntar cuando veamos parásitos, ¿no? En el módulo siguiente, que es parasitología. Bueno, entonces con eso respondo a la pregunta que les había hecho, si nosotros solamente los encontramos dentro en infecciones hospitalarias, y en realidad, si bien uno en una primera instancia podría pensar eso, la realidad es que no siempre se encuentra solamente en el ambiente hospitalario. Veamos el caso de otro bacilo gram negativo no fermentador que corresponde al complejo Laburcordelia cepacia, porque no podemos hacer una identificación real de Laburcordelia cepacia, entonces hablamos del complejo, ¿no? Y nos dice la pregunta si es significativo o es contaminante cuando tratamos a un paciente con fibrosis quística y dentro de los hallazgos encontramos a la Burcordelia cepacia. ¿Eso es significativo o es contaminante o cómo debemos evaluarlo en este tipo de pacientes? Como significativo, ¿Por qué sería significativo? porque en el caso de la fibrosis quística podría empeorar el cuadro del paciente, llevando a una septicemia. Bien. ¿Y qué datos tenemos respecto a la Burcordelia cepacia y las posibilidades de tratamiento con antibióticos? Que es oportunista y al tratamiento de trimetopima sulfometaxol. Metoxazol, ¿no? La combinación de ambas, ¿no? Pero tenemos algunas resistencias en algunos casos, ¿no? Sí, aminoglucósida colistina también podría ser. Exacto, que son también alternativas terapéuticas para los gram negativos, ¿sí? Entonces, ese, digamos, es un dato muy relevante. Estos microorganismos suelen estar colonizando en pacientes inmunocompetentes, pero adquieren relevancia suprimidos, y más todavía cuando se trata de este tipo de pacientes que tienen alterados los canales de cloro. Entonces, en esos casos pueden generar un cuadro muy grave, sistémico, y en el cual se hace muy difícil el tratamiento con antibióticos. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos cuadros? Como ustedes me dijeron, bacteriemias, artritis sépticas, infecciones urinarias y peritonitis. Así que el pronóstico en este tipo de pacientes es desfavorable, por lo que tengo que, ¿sí?, prender todas mis alarmas cuando se trata de un hallazgo de este bacilo gram negativo no fermentador. Bueno, vamos al otro caso donde me dice del aspirado traqueal de un paciente con asistencia respiratoria mecánica, internado en terapia intensiva, se aísla Acinetobacter baumannii, resistente a trimetroprima sulfametoxazol y a imipenem. Para cada agente, ¿se trata de una resistencia natural o adquirida? ¿Qué contestaron de acuerdo a lo que tenían en el Profe, contenido teórico? yo miré el video y no citaba esas, pero yo busqué en Google para investigar un poco y decía que podría ser adquirida. Ujú. ¿Alguien más? ¿Tiene algo más? ¿Es inducible o es constitutiva? En este caso se ve un claro ejemplo de inducción. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de las resistencias inducibles para poder vivos, nosotros necesitábamos enfrentar un antibiótico al cual llamábamos inductor,
que en ese caso era la eritromicina frente a la clindamicina. Entonces tenía que agregar ese inductor para poder visualizar la resistencia. En este caso vemos cómo se genera una inducción natural de la cual es conocida, que es la presencia de algunos metales que se encuentran en algunos catéteres urinarios y que pueden inducir la resistencia al imipenem. Por eso hablamos de una resistencia adquirida inducible, así como también a trimetroprima sulfa. Bien, bueno, pasamos a hablar ahora de otro bacilo gram negativo, ¿sí? Que tiene otra serie de características que no menos importantes, pero tienen otros factores de patogenicidad que son a tener en cuenta y que genera, por lo tanto, también otra sintomatología. Y me estoy refiriendo a la familia Vibrionaceae. Algo ustedes ya habrán visto en clases, en años, en realidad el año anterior, por lo que me van a ayudar a contestar cuáles son esos factores de patogenicidad, ¿sí? La primera pregunta nos dice, ante la sospecha de cólera, ¿cómo haría el diagnóstico bacteriológico en una primera instancia? En segundo lugar, teníamos que contestar cuál es el tratamiento del cólera y en tercer lugar, qué medidas epidemiológicas adoptaría en el caso de que existan casos de cólera en la región o en el lugar donde ustedes estén trabajando, ¿sí? Empezamos por la primera. ¿Cómo se hace el diagnóstico bacteriológico? ¿Existen medios de cultivos Con muestras de materia fecal. con muestra de materia fecal? Porque la sintomatología del vibrio cólera es diarrea, ¿no? ¿Y qué características tiene esa diarrea? En forma de agua de arroz, creo que era. Ujú. Se pierde mucha agua. ¿Y qué más se pierde además de agua? Electrolitos. Grandes cantidades de agua y electrolitos. Varios litros de agua y electrolitos en pocas horas, ¿sí? Ese es, digamos, el aspecto más importante y es en el cual uno tiene que hacer el hincapié en el tratamiento, ¿no? Para hacer el diagnóstico, por lo general nosotros tenemos que mandar esa muestra a un centro de referencia. Por lo tanto, como la materia fecal no es sólida, ni siquiera tiene nada de sólido como para que yo pueda recolectar ni siquiera en un medio, ¿no? Entonces tenemos que tratar de conservarlas o en un frasco de boca ancha, estéril, como si fuera una orina, pero obviamente que es una materia fecal, o si lo vamos a trasladar a centros de referencia para poder hacer el diagnóstico, utilizar los medios de Stuart o de Caribler, que son medios enriquecidos y son de transporte. También se puede utilizar el agua peptonada. Recordemos que todos estos medios son alcalinos, que es lo que requiere el vibrio cólera para poder desarrollarse. Pero en este caso no es lo más importante hacer el aislamiento. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para iniciar el tratamiento de un paciente del cual se sospecha que tiene cólera? O por las características de la materia fecal. ¿Qué es lo primero que hacemos en el lugar donde se produce la infección? ¿Cómo, profe, puede repetir otra vez? O sea, ¿en qué lugar? ¿De dónde proviene el vidrio cólera o qué yo tomaría método como médico? En el paciente que está con diarreas profusas, que no se puede ni siquiera levantar hasta el baño porque tiene diarreas y vómitos constantes, ¿qué es lo primero que hacemos? Rehidratar. Rehidratar, ¿no? En el lugar donde se encuentra el paciente, no le tengo que mandar a ningún lado, sino que ahí en el lugar, en la sala, en el hospital, en el centro de atención primaria, le vamos a hacer la rehidratación con soluciones salinas. Luego que uno tiene al paciente estabilizado,
vamos a iniciar un tratamiento con antibióticos. ¿Cuál sería el objetivo del tratamiento con antibióticos en este tipo de pacientes? Eliminar la toxina colérica. Claro, en realidad ustedes piensen que si nosotros estamos con pacientes que están eliminando litros y litros de materia fecal contaminada, lo más probable es que esto empiece a desparramar los vibrios, perdón, hacia otros individuos, hacia otros huéspedes susceptibles. Así que nosotros hacemos el tratamiento con trimetoprima sulfa para evitar la extensión de la contaminación de ese material que está eliminando el paciente. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, también es importante, son importantes lógicas que debemos adoptar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer a nivel de informativo, con este tipo de pacientes donde se sospecha la presencia del vibrio cólera, sobre todo cuando se trata de lugares donde no circula la bacteria? Educación sobre todo, sanitaria, saneamiento ambiental, si está en el lugar de la bacteria, donde circula, digamos. Em, Cocinar también, por ejemplo, en el momento de educar a a las personas, digamos, informar de cómo tienen que cocer los alimentos de buena manera, por ejemplo, que mantengan una buena higiene en la casa, a sus alrededores, ver si, por ejemplo, el paciente eh, está en una casa donde tiene o no agua potable o cómo es ese agua, informar de eso. eh, y bueno, eso Sí, anoté. además está perfecto. Y además recordar que esta es una enfermedad de denuncia obligatoria, así que todos los casos que aparezcan hay que denunciar y hacer la ficha epidemiológica. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a avanzar un poquitito. Entonces, para repasar, se trata de un bacilo gram negativo curvo. El nombre vibrio se debe a los movimientos vibrátiles que le proporcionan su flagelo. Por lo tanto, recordemos que dentro del mecanismo de patogenicidad también está la posibilidad de la movilidad, ¿no? Bien, esta bacteria se caracteriza por no célula, sino que ella solamente se apoya en los enterocitos en el intestino delgado. ¿Y quién es el que ejerce su acción? ¿Quién ejerce, una vez que la bacteria está apoyada sobre el enterocito, quién ejerce su acción? La toxina colérica, ¿no? La habíamos estudiado el año pasado. Ahora igual vamos a hacer un repaso respecto a la toxina colérica. Bueno, otra característica es que es inhibible por el vibriostático O129, que le sirve para diferenciar de otras especies de vibrios. Em, Se cultiva en agua peptonada o en el medio TCBS. El tratamiento es la reposición hidroelectrolítica, determinar el volumen de líquido perdido al paciente. Fíjense cómo los pacientes que están sufriendo los episodios agudos de vibrio cólera, se trata de medir la cantidad de líquido que pierden, ya sea por materia fecal o por vómitos, para poder rehidratarlos en la misma medida. Y las soluciones de rehidratación pueden ser por vía oral o por vía eh, venosa, digamos, que se hace la rehidratación, porque a veces no toleran las sales de rehidratación, entonces terminan vomitando nuevamente. Bien, bueno, ¿y quién me puede hablar respecto al mecanismo de la toxina colérica? ¿Por qué es que se producen tantas pérdidas de agua y electrolitos? ¿Cuál es su acción? Activa la anilato ciclasa y activa el PKE para que abran los canales. Ajá, bien. Bueno, entonces recordemos, ¿sí?, que la toxina colérica está formada por
dos, en realidad son más subunidades, ¿no? Pero dos en cuanto a la clasificación es la subunidad B y la A. La subunidad B es la que se adhiere al gangliósido GM1 que está en la superficie de los enterocitos y la subunidad A es la que es la efectora, la que se une a la porción alfa S de la proteína GS que tiene como función activar la denilato ciclasa. De esa manera, el ATP se transforma en el AMP cíclico y esto ocurre de manera continua, sin freno, ¿verdad? Porque la toxina está presente todo el tiempo. El AMP cíclico lo que hace es unirse a la porción reguladora de la proteína quinasa A y de esa manera tenemos constantemente activa la porción catalítica. Se produce entonces la fosforilación de los canales y la apertura de los mismos con la salida de los iones cloro, sodio por arrastre, bicarbonato, potasio y la salida como consecuencia de esto del agua, ¿no? Por eso es que decimos que en realidad la diarrea no es solamente acuosa, sino que es una diarrea hidroelectrolítica. Bueno, y finalmente tenemos esta pregunta que nos dice cuáles son las especies de aeromonas más significativas y con qué tipo de infección se asocia cada una de ellas. La Veroni, la Coviae. Y la hidrófila. Veroni, por ejemplo, a Bacteriemias, caras, Ujú. Aeromona hidrófila, que dijo la compañera, a partes blandas. Muy bien, perfecto. Bueno, chicos, esas eran las preguntitas que tenían para desarrollar. Saben que tienen que recordar sobre todo las pruebas bioquímicas que diferencian grandes familias, porque por ahí me estuvieron preguntando todas las pruebas bioquímicas, tenemos que saber, sobre todo los que ya vieron el TP de esta semana, donde van a ver que hay unos algoritmos que se abren como ramas de árboles, no tienen que saber todo, solamente aquellas que nos diferencian grandes familias. Saber de gram positivas y de gram negativas, ¿no? Esa es la primera gran separación. Y después dentro de las gram negativas, si son bacilos o cocos, y dentro de los bacilos, ver cuáles son fermentadores de la glucosa y cuáles son no fermentadores de la glucosa. Dentro de los fermentadores, ver que la gran mayoría son oxidasa positivos, pero hay algunos que son oxidasa negativos. ¿Sí? Entonces, eso que me diferencia a grandes grupos con sintomatologías diferentes y que afectan a pacientes con algunas características particulares. Hoy vimos mucho a los pacientes internados o los pacientes con fibrosis quística. Entonces, eso es lo que tienen que saber, ¿sí? Y bueno, y recordar, por supuesto, los factores de patogenicidad. Respecto a Vibrio cólera, por ejemplo, que nos da como consecuencia la diarrea en forma hidroelectrolítica, recordemos que existe también una enterobacteria que es la Escherichia coli enterotoxigénica que tiene una diarrea con las mismas características e incluso el mecanismo por el cual se produce solamente que además tiene combinada la activación de una guanilato ciclasa que aumenta la cantidad de agua que se pueda liberar al exterior y electrolitos al exterior. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que a la hora de hacer un diagnóstico diferencial, a veces es necesario determinar entonces si la bacteria que lo produce en primera instancia es o no fermentadora de la glucosa, ¿sí? Ese sería el primer eslabón a la hora de hacer un diagnóstico diferencial. Y además teniendo en cuenta, ¿por qué esto es importante? Porque la manera de hacer el tratamiento va a ser diferente, ¿sí? Bueno, y otro aspecto importante que ya les estuve diciendo anteriormente, respecto a Pseudomonas aeruginosa, recordar que estas, por ejemplo, están presentes no solamente en ambientes hospitalarios, que es un factor importante, sino que también pueden estar
en los líquidos de las lentes de contacto, de las soluciones de lavado de lentes de contacto, que no necesariamente están en el ambiente hospitalario, sino que puede estar en la mesita de luz de alguna persona que lo utilice, y eso va a ser necesario después para hacer el diagnóstico diferencial con protozoarios como la acantamoeba, que es una ameba de vida libre que tiene el mismo ambiente como, digamos, como hábitat, ¿no? Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta respecto a esto, No, profe. ¿no? ¿Pudieron contestar sin problemas entonces? Bueno, por ahí les voy dando algunos puntitos para que vayan teniendo en cuenta respecto a qué es lo importante que tienen que saber y bueno, qué es lo que no vamos a ver, porque en realidad están los algoritmos diagnósticos que ustedes pueden tener en su consultorio tranquilamente. Así que sí, esas grandes ramas que nos separan grandes familias. Esos son los estudios bioquímicos que ustedes tienen que conocer. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo la semana que viene o con los que tengo práctico, nos vemos esta semana, ¿sí? Gracias, profe. Chau, chau. Profe, chau, chau.